logramos llegar al éxito y a la prosperidad material, espiritual, salud, familia, laboral, sentimental. Estos obstáculos y cadenas nos hacen estar encerrados, no permiten que tengamos luz, que estemos atrapados, encerrados en la oscuridad. Dios Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y es la luz que nos lleva a la liberación. Una de las cadenas más fuertes que nos hacen alejarnos de Dios y no encontrar la felicidad tan anhelada son las cadenas genealógicas o ancestrales. A través de esta conferencia buscaremos luz para ir rompiendo estas cadenas. Mañana vamos a tener al final, una oración fuerte, rompimiento de cadenas genealógicas. Entonces les voy a dejar una tareita y mañana la vamos a hacer. Bueno. Hay dos formas de aprender: o consejos de experiencias de las demás personas o por experimentación propia. Y yo creo que somos PhD, Master, especializados en la segunda, en darnos totazos, en el experimentar, en el aprender. Mi hijo, el fuego quema, no se acerque a la candela porque se quema. Ay no mamá, déjeme, yo me quemo. Una chamuscadita. Y después va y se quema. Ay mamá, usted sí tenía razón. Entonces primero son consejos, experiencias de los demás. Pero en la realidad en que más nosotros somos objetivos y aprendemos es por carne propia, ¿no? En los zapatos de cada uno de nosotros. Carmen Marina Vera Camargo, esta es mi mamá, mi abuelita, perdón. Un bizcocho de mujer. Hermosa, mira esa belleza. Reina de Norte de Santander hace muchos años. Ella era, y con mi abuela, mi bisabuela, perdón, ellas eran de una familia próspera, bueno, tenían tierras, comerciantes, X y Y. Norte de Santander se ve mucho lo que es la brujería. Resulta que a ella, siendo tan bonita y todo, pues llegó a ser reina y todas estas vainas, todas estas cuestiones, a ella le hicieron un maleficio, le hicieron un trabajo muy fuerte para, no solo ella, sino 50 años después, o sea, las generaciones futuras. De tanto investigar y de tanto moverse, yendo aquí, yendo allá, conociendo, encontramos de que a ella le hicieron un trabajo de brujería, como les cuento, con proyección a 50 años. Cuando yo era niño, de pronto algunos han escuchado esto, y también les va a servir para cuando algún hijo de ustedes, o familiar o conocido, le hable esta circunstancia, pueda tener un poco más la mente abierta. Cuando hay trabajos de brujería, cuando hay espíritus, se manifiestan a los niños. Los niños tienen una percepción extrasensorial en la cual ellos pueden sentir, pueden ver más que nosotros. Hasta los 7, 8 años que el neocórtex, la corteza cerebral se va cerrando y ellos van teniendo conciencia del yo y del ello. Antes ellos no tienen esa diferenciación. Por eso es que ellos pueden sentir o pueden ver. Por ejemplo, cuando un niño en la noche se ataca a llorar, está cambiado, comió, todo está muy bien y empieza en un pánico, es porque muchas veces ve o siente energías o espíritus. O a veces el niño está despierto y siente, empieza a reírse, a jugar solo, y uno dice, ve, pues usted enloqueció, se salió como el papá, loco. Sí, que aquí hace, que puede, no señor, es porque hay una entidad que está positiva, algún ángel, algún santo, algún espíritu está jugando con él. Él no diferencia, y hay muchas cosas que se le olvidan, hay otras que se quedan de la infancia, de esos años. Hay vacíos en los cuales yo no me acuerdo de nada, pero hay otros que sí nos acordamos. Y ese era mi caso. Mi caso es que todas las noches llegaba o un búho, o un mico, o esos que hacen así, pues que se llama, no, un pájaro. Sí, un pájaro. Unas tenazas. Un cocodrilo. ¿Y dónde tiene? Esa imaginación de ustedes, grave. Bueno, Perdieron, sí, como tría la pájaro perdieron. carpintero, una Bueno,
déjeme la recocha. Entonces, yo lo veía y me atacaba a llorar, porque yo era un niño, yo me acuerdo, y yo lo veía en la ventana, lo veía en un sitio, me arropaba, entonces eso me asfixiaba, me ponía a llorar. Tanto era el desespero que yo hacía general con mi madre. Yo era un terremotico, un tsunami, que claro, rejoterapia. Entonces tenga sus 3, 4 refrendadas, sus cuerazos, ya dice que hago la mía, y eso las mismas babas. Compártalo, señores. No tiene problema. Compartimos, no está como programa. Ahí compartimos los mismos vicios. Entonces, mi madre no entendía qué era lo que sucedía. Esa medio pendejadita se me pasó cuando tenía por ahí 7, 8 años, 9 años, pero lo recuerdo muy presente. Cuando empezamos a investigar y a hablar y alguien soltó por allá la lengua, que fueron a donde tal y tal familia cercana mandó a hacer y a tal señor, y fuimos y buscamos al señor, estaba muerto, estaba el hijo también trabajaba con esas vainas, entonces dijo en tal cementerio pueden ir y allá. Fuimos al cementerio en Bochalema, un pueblito antes de Pamplona, o después de Pamplona, después de Pamplona. Sí, en un pueblito muy bonito. Fuimos al cementerio. A los cementerios de pueblo es muy fácil meter cosas. Eso es muy tranquilamente. Si los de acá son fáciles de meter, y yo he ido a muchos de esos cementerios porque me llaman. Y los mismos gerentes de los parques cementerios, los cementerios me dicen, mire, en tal tumba encontramos esto, ¿qué hacemos? Mire, y esto, y una cantidad de porquerías. Abrimos un cofre y en ese estaba una de estas fotos. Había prendas femeninas, había cabello y había plumas y patas de búho. ¿Con esa foto? Con esa foto, sí. Y otros elementos y una carta donde ya estaba se estaba empezando a deshacer y hablaba de que Carmen, que no sé qué, que maldición, que para sus hijos. Y resulta que eso se exorcizó, eso hay que hacerle un procedimiento, nunca hay que llegar con las manos limpias porque eso se puede transmitir, eso hay que hacer un proceso. Se destruyó eso. La familia de nosotros está disgregada en muchos países, en muchos lados, y cada uno es por su lado, porque una de las características de ese trabajo era división, era pobreza, era miseria, y pasamos la familia, muchos de todos en diferentes sitios, pasamos momentos muy difíciles. Desde hace como 8 o 9 años que se sacó eso, un poco menos, ya no me acuerdo, todo el mundo empezó a progresar. Sin decirles, porque yo no puedo llegar, ¿qué hubo tío? ¿Qué hubo tía? No es que le saqué un entierro a su abuelita, imagínense, a su mamá. Sí, lo más de chistoso, yo fui, no, en la carita, ¿sí? ¿Por qué? Porque son mentes que a veces no están preparadas para entender o recibir esas realidades. Pero este trabajo afectó mucho el futuro de ella y el futuro de todas las generaciones, y pues a 50 años, imagínense. Gracias a Dios eso se sacó, y después, tiempo después, meses después, empezaron a ver las noticias, fulano de tal esto, fulano de tal, todo, y como que la familia se empezó de nuevo a reunir todas esas peleas y cosas, y todas las familias se cuestionadas. Si no vengan a decir, ay no, la mía no. Entonces, una de las causas de las cadenas genealógicas a veces son trabajos. Historias, civilizaciones antiguas perdidas y desaparecidas, indígenas, griegos, romanos, mesopotámicos, egipcios, indios, incas, mayas, en todos los continentes en Colombia. Desde tiempos muy antiguos, desde las civilizaciones más antiguas, ha hablado de la maldición intergeneracional, la maldición a los hijos. Y en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, habla mucho de la parte filial, o sea, de la sangre, de que el padre puede bendecir a los hijos o puede maldecirlos, la madre o el padre.
Por eso antiguamente se pedía la bendición del primogénito, porque estábamos hablando en la conferencia pasada. El ofrecimiento del primogénito a Dios, por ejemplo. La heredad, la bendición para la heredad, para que sea próspero todo lo que haga. Por eso la bendición patriarcal, que se llamaba antiguamente, era tan importante. Ya eso se ha perdido, pero tenía una protección muy especial y era muy importante, y solo se la daban al que iba a reemplazar a la tribu o al grupo familiar más importante, porque era transmitirle como esa bendición de Dios. ¿Me comprenden? Entonces, también se pasaba cuestiones maléficas y también se pasaba maldiciones, y en todos los pueblos ha existido la maldición intergeneracional, en la cual, y es más, de reyes a reyes se maldecían, de ciudades a ciudades se maldecían, de pueblos a pueblos se maldecían. ¿Por qué? Porque ellos creían mucho en la maldición, y por eso tenían que buscar a videntes, a medios, a teguas, a lo que ustedes quieran llamar, para poder deshacer esa maldición. Eran pueblos que creían realmente en este fenómeno. En Colombia hay una cuestión, bueno, en todo lo que yo pues he atendido gente y toda esta cuestión, ha habido unas cadenas donde es repetitivo, donde los abuelos o los padres tenían una linda costumbre, maravillosa, genial, de maldecir a los hijos. Es que usted no sé qué, y lo veré arrastrado, y lo veré humillado. Yo conozco hogares que son al contrario, son una bendición de Dios y son unos abuelos maravillosos, unos padres maravillosos, pero las reglas tienen su excepción. Y esa atadura, hablábamos de que el poder de la mente, el poder de la escritura, el poder de la palabra, tiene una fuerza en la cual ata mucho. Y más si es de filius, si es de filial, si es de sangre. Si usted tiene el ADN, los genes, pues es más fuerte. Palabra de pensamiento, palabra de poder o poderes en las palabras, fuerza vital, energía cósmica, fuerza interior, psicología, autosugestión, eventos naturales, maldiciones, contras, profecías en las civilizaciones antiguas y trascendencia al futuro. Hablamos del poder de las palabras, ¿no? Que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces eso quiere decir que nosotros tenemos naturaleza divina. No somos dioses, pero tenemos la naturaleza divina. Somos dioses estando en Dios. Si estamos en Dios somos divinos. Por eso Jesús llama a ser, sed perfectos como mi Padre es perfecto. No en tanto en lo material, sino en lo espiritual. Él empezaba a enseñar que es un camino de perfección, que hay sus baches, que hay sus caídas, pero que uno se levanta y sigue. Ese es el camino espiritual, ese es el camino de la perfección, que Jesús quiere que nosotros lleguemos a realizarlo. Y en ese caminar, en esa naturaleza que nosotros tenemos algo que se llama energía cósmica, fuerza divina, soplo de vida, fuerza interior, que es, yo cuando maldigo a una persona con esa intención, por eso Jesús reprendía a los apóstoles cuando una vez fueron a maldecir una higuera, porque la fuerza con que usted tenga esa intención, les voy a poner un caso, y me perdonan la grosería. Ahorita es muy natural de decirle, ¿qué hubo, huevón? ¿Qué hubo, marica? Perdónenme la expresión. ¿Sí? No se debe, pero... ¿sí? Los ordinarios Sí. saludan así. Claro. Pero usted lo hace, y usted lo escucha, y usted lo dice, es como un dialecto que se maneja como hasta jovial, como hasta chistoso. ¿Sí? No son ataduras, simplemente son, no me por favor nada de preguntas. Son modismos que se van cogiendo. Pero si a usted le dicen, es que usted es un marica, y se lo dicen así, está ofendiendo. ¿Es así o no es así? Sí. Es que usted es un huevón.
perdónenme, discúlpenme, estamos entre adultos. Si usted lo hace con esa fuerza, su yo interior se va a sentir, y se va a sentir agredido. Y claro, usted también responde, porque ¿qué hace cuando le hieren el orgullo a uno? Responde, se le sube la sangre a la cabeza. Entonces, más no sé qué será su... ¿Es así o no es así? Sí. Somos humanos y necesitamos comprender nuestra naturaleza para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, cuando yo le digo a usted, yo lo voy a maldecir y le deseo lo peor, cuando hay esa fuerza, ese deseo interior de que eso se haga, tiene muchas posibilidades que se logren, muchas. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado cuando nosotros, si hay algo que no nos gusta, no utilizar las palabras de maldición, porque eso también es correlativo, o sea, eso también se devuelve a nosotros. O sea, la maldición no solo va para él, sino va para uno también. O sea, toma y dame. Sí. Cuando usted dice yo lo bendigo con todas las fuerzas, ¿sí? Es una energía que sale, una fuerza vital, una unción divina, y usted recibe eso y créame que eso es una fuerza y una bendición, ¿sí? Todo depende de cómo esa fuerza la canalizamos, y de ahí dependen las maldiciones. Vamos a la psicología autosugestión. Cuando hablábamos de que usted va donde el brujo, lo primero que el brujo le va a decir: a usted lo tienen muñequeado, a usted lo tienen trabajado, a usted lo tienen como el Cristo de espaldas. ¿Sí o no? Sí. Podemos hacer hasta una evaluación. Nos vamos todos por la Caracas ahorita y entramos. Bueno, ustedes pagan la consulta, yo no. Y le preguntan al indio masónico y a Felipe y a... bueno, a quien quiera. Claro, porque ese es el negocio, socio. Ese es el negocio de ellos. Entonces, cuando usted le dicen, hermano, usted tiene cáncer y va a vivir 2 días, su mente empieza a trabajar y su inconsciente empieza a trabajar con eso. Entonces ya hay una presión psicológica. Y en la antigüedad los pueblos trabajaban mucho con ese pensamiento psicológico y de lo que podría llegar a ser. Entonces en su mente se forma una película, un miércolero, para no ser grosero, una recocha ahí de lo más tremenda, de todo lo que va a pasar. Y es que mi hijo, y es que mi hija, y es que va a haber un cataclismo y esto se va a acabar. Entonces la sugestión a veces es tan fuerte y nuestra mente es tan fuerte que ciertas cosas que suceden las vamos tomando y las vamos adquiriendo como si fuera fruto de esa maldición o de ese trabajo de brujería. Entonces nosotros empezamos a unir. Claro, él me dijo que a mí me dieron un bebedizo y que por eso es que yo no levanto ninguna vieja, claro. Por eso Margarita, Josefa, Francisca, Patricia, Nora, siempre me dejaban. A ver, hay que estudiar bien si era realmente el maleficio o si el tipo olía feo, no se bañaba. Sí, porque puede ser. O hablaba más de la cuenta, entonces la cansó. ¿Sí? Si va muy rápido es un problema, si va lento peor. Entonces defínase, ¿a qué jugamos? Entonces eso es lo que pasa muchas veces. Nuestra mente puede proyectar un mundo de cosas porque la mente fantasea con muchas cosas y nosotros nos hacemos la película. Entonces el tipo, hay que hacer esto, hay que comprar el velón de no sé qué, son 3 milloncitos de pesos y usted dice no, como sea los consigo. Mire, yo tengo casos que he atendido gente que se ha gastado 20, 30, 40, el máximo 70 millones. Gente que ha tenido que vender la casa para irse a llevar al brujito, a la brujita, porque le metieron tanto ese misterio y tanto esa catástrofe, la tercera guerra mundial, hermano, y a nosotros no nos habían avisado, y que hace lo que sea. Entonces la maldición también actúa de esa misma forma. Eventos naturales, maldiciones y contras, profecías en las civilizaciones antiguas. Los pueblos jugaban de esta forma antiguamente.
yo le hago una profecía, una maldición de que a ustedes le va a pasar esto y esto y esto. Entonces, claro, ellos entraban en pánico y buscaban al que les solucionara el chicharrón, y el chicharrón llegaba a un extremo que venía este tipo y le decía, bueno, la contra es esto y esto y esto, y le mandamos otra más fuerte a los otros. Así se jugaba en la antigüedad en los pueblos, sobre todo se hablaba de catástrofes, de inundaciones, de tsunamis, de toda esa vaina. Y trascendencia hacia el futuro. ¿Cuál es la mayor preocupación de nuestra vida? El futuro. Cuando usted llega a los 50 años y usted empieza a recordar lo que hacía de niño y de joven, y usted empieza a ver que los días se hacen más rápido, las horas más rápido, los meses más rápido, estamos en enero, ya llegamos a mayo y vamos para junio y ya llegó noviembre y se llegó diciembre, fecha para pachanguear, pues muchas ya se nos fue la vida. Y es que eso hace fue un ratico que... Religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo, catolicismo, islam, bueno, diferentes versiones, líneas del cristianismo. En ellas hay una fuerte, como en todas las demás dimensiones religiones, del concepto de maldición, del concepto de estar maldito. Para los judíos era muy estricto esa parte. Tanto que le cuestionaban a Jesús, que andaba con prostitutas, con leprosos, con rateros, porque para ellos eso era ser maldito. La lepra para ellos no era una enfermedad, era una maldición. Usted nacía con lepra y lo mandaban fuera del pueblo. No habían casi medicamentos en ese tiempo, los que habían eran naturales, pero no tenían una eficacia. Y se creía que si usted nacía sin un brazo, sin una pierna, sin un ojo, ciego, por eso le cuestionaban a Jesús que hiciera milagros. Primero, que fuera un sábado, que ellos era un delito para ellos. Y segundo, que fuera un ciego, por ejemplo, paralítico, de nacimiento. Porque la escritura habla es de nacimiento. ¿Por qué? Porque ya venía con la maldición, hermanito. Y si venía con la maldición, tenía que estar fuera. Allá fuera de los proscritos, allá fuera de Jerusalén. Entonces, para ellos es muy fuerte todo lo que tiene que ser maldición. En el cristianismo también, y catolicismo, diferentes líneas, también hay una fuerza, digámoslo, que se mantiene este concepto. En el Islam, el Islam es una fuerza que nace del revuelto entre el cristianismo y catolicismo y judaísmo, sin ser ninguna de las dos. Mahoma dijo, esta vaina del judaísmo, esta vaina del cristianismo están muy flojos, yo voy a hacer algo mucho más estricto. Por eso el Islam es mucho más estricto en algunas cosas. Y para ellos la maldición es algo así, derecho. Es algo que está ahí, no se puede quitar. Veamos algunos escritos bíblicos para los que les encanta la Biblia. Los vamos hoy a llenar de escritos bíblicos como soporte. El único que tiene la potestad de ratificar si es maldición o no es maldición es Dios. Entonces te pueden maldecir, pero también otra persona puede revertir esa maldición. Entonces, por ejemplo, tu papá, tu mamá o alguien te maldijo. Usted va donde el sacerdote, donde el cura o el pastor, donde usted vaya congregado, usted le dice, mire, a mí me maldijeron de esta forma, me dijeron esto y esto y esto, por favor, hágame una liberación, una bendición y revérseme o quíteme esta maldición. Entonces la persona tiene la unción, tiene la potestad de imponerle las manos, de orar, de hacerle la liberación y de volverlo a bendecir. A veces hemos tenido la bendición de nacer con excelentes padres, a veces no. La vida de cada uno es diferente,
pero uno siempre debe tratar de ser un buen hijo. Así los padres de uno no lo sean. Eso no quiere decir de que aguante maltrato. No, es que yo soy buen hijo con mi mamá y ella me trata esto y esto, entonces sigamos así, que me siga tratando. No, uno tiene que hacerlo reflexionar, y si esa persona no cambia, dejarlo, hacerle oración. Si la persona no cambia, el alejamiento. Pero usted ya ha intentado muchas veces. Sobre todo las personas de 60, 70, 80 años ya son personas mayores y tercas. Es lo que ellos digan, como ellos digan, y como ellos dicen se tiene que hacer. Entonces, Dios mira cómo somos nosotros con nuestros padres, y eso va a ser una bendición para nuestros hijos. Bueno, eso lo hablamos ahorita, sigamos. Bueno, la palabra amén en latín y en griego quiere decir así es. O sea, eso ya denlo por hecho, no es de pronto, tal vez, quizás. Is an awesome God, He reigns from heaven above with wings. So power and love, our God is an awesome God. Cuando nosotros estamos en el camino de Dios, estamos siendo protegidos por Dios. Entonces, si nos van a maldecir, si nos van a hacer un trabajo de brujería, si nos quieren hacer daño, no va a ser tan fácil. Pero tenemos que ser conscientes de que somos humanos. Y si Jesús, que se encarnó teniendo las dos naturalezas, la humana y la divina, fue crucificado, latigado, humillado, nosotros también podemos recibir estos ataques. Así sea el Super Saiyajin, llamémoslo así, tengan los superpoderes, ¿sí? Así como yo, que volamos en la nube, pero en la nube de internet será. Entonces, somos protegidos por Dios. Dios nos protege, pero eso no quiere decir de que lleguen ataques. Y esos ataques hay que responderlos con oración y bendición. Ahí habla muy bien de la lengua, de lo que nosotros queramos. Entonces, de aquí en adelante vamos a prohibirnos a nosotros mismos decir maldita sea, esto es una maldición, bueno, todas esas palabras que a veces nosotros utilizamos, ¿sí? Bueno, también nos habla de que Dios nos respalda en muchas cosas, en lo que nosotros hagamos, pero en cuestiones de maldición tenemos que ser muy medidos. Por eso Jesús reprendió a los discípulos, porque es una cuestión de tanta fuerza que nos puede también hacer daño a nosotros. Entonces es mejor no maldecir, sino bendecir. Esto nos habla de varias cosas. Primero, hay un libro de la vida que llaman los judíos, o el reino, o estar escrito en el reino de los cielos. Entonces ahí aparecemos. Ahí desde la concepción, antes de que nosotros nacieran, ya Dios nos tenía en su objetivo y en su protección. Uno de los pecados más terribles y más que Dios siente profundamente dolor es el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Exacto. Sobre todas Las cosas. Cuando tú buscas otro Dios, cuando tú vas a buscar un brujo, cuando quieres ir a hacer un pacto, cuando quieres buscar una ayuda, ¿qué estás haciendo? Sacando a Dios de su corazón. Esta mañana hablábamos de Salomón. El rey David cometió errores y los pagó, porque él tuvo que pagarlos, y lo pagó con los hijos. Los hijos fueron con lo que él pagó. ¿Por qué? Porque fue avariento, tenía todo. Claro, llegó de nuevo la mujer y la tenía que pagar. No, mentiras. Él quiso aprovecharse de una mujer y desapareció al esposo de ella por Urias. Exacto, por querer Tener a Betsabé. Sí.
pero ya él recibió, él pidió perdón, él pidió reconciliación y Dios lo perdonó, más el castigo tuvo que seguir, o sea, la consecuencia de sus actos estaban ahí. Salomón, en el caso de Salomón, cuando él se le abre la mente, recibe ese don de la sabiduría, porque es lo que pide la sabiduría. El tipo es inteligente, el tipo la tiene clara, él va a lo que va y le dice: Señor, no me dé riquezas, no me dé poder, no me mate a mis enemigos, eso yo los mato después. Dame sabiduría. Y el Señor: sí, Señor, usted me la pidió, tenga. Y Dios da ese don. Pero fue tanto su sabiduría y tanto de querer entender otros dioses, religiones y espíritus y demonios, que se abrió tanto con la reina de Saba. Ella traía muchas costumbres de otros lados, de Etiopía y de otros lados, que llegó él a decir, a emparentar y a creer que todos los dioses estaban como en la misma altura del Dios Todopoderoso. Y ahí fue cuando Dios no se la perdonó. Y ahí, desde ahí empezó el declive de Jerusalén, del reino más importante que llegó a haber en ese territorio. ¿Por qué? Porque de Jerusalén venía de occidente a oriente y de oriente a occidente, era sitio comercial, donde muchos pueblos llegaban a hacer negocios, donde llegó a tener el gobierno, el ejército, el oro más importante de ese tiempo. De ese tiempo, porque ya después vinieron otros con mucho más poder. Pero Dios le dio, pero él desobedeció el primer mandamiento. Todos los pecados son perdonados, porque con Jesucristo, que dio su vida, nos dio esa potestad. Pero cuando le somos infieles a Dios, tenemos que pagar las consecuencias. En el primer concilio, en el año 70, cuando se reúnen en Jerusalén, deciden organizar los libros que realmente iban a regir, o lo que llamamos canónicos o legales, porque habían tantos apasionamientos. No, que usted es de tal, usted es de tal apóstol y yo soy del otro, y mi evangelio dice esto y el suyo, y no, señor, y aquí nos matamos. Y eso ha pasado muchas épocas en la vida de la historia de la humanidad. Hemos tenido enfrentamientos, las cruzadas, la Inquisición, la Reforma. Aún hay países donde son protestantes y se matan entre católicos. Ahorita estamos viendo conflictos de Israel, Irak, bueno, toda esa cuestión es por la cuestión espiritual también y material. Entonces, anatema quiere decir, o la traducción es fuera, largo, dividido, conmigo no cuente. Se abre de aquí, no, perdón. Bueno, sigamos. Y pasa frecuentemente cuando van a la oficina: ¿pero quién es? ¿Quién me hizo? Por eso, gracias al padre Mauricio, si es que está despierto, está dormido. Gracias, padre Mauricio, no, padre Juan. Usted tengo metido a Mauricio, padre Juan. Despierte, padre Juan. Aquí estoy. Cuando nos dijo del papelito que había en la entrada, porque es que hay mucha gente que piensa que uno es como el brujo más, digamos, el brujo mayor, el brujo sacerdote, o que fue madre dueña se les ocurre, para decir: yo quiero saber del futuro, yo quiero, si mi marido, mi mozo, mi amante se va, se queda ayer, sí, a uno le preguntan cosas insólitas. Sí, ¿qué chance hago? Monseñor, denme el número del chance. Yo le digo: mi hija, pues si yo lo supiera, no se lo digo. Se fregó. ¿Qué pasa con esta gente? Por ejemplo, es el número del chance. Yo le adivino, le digo, ellos trabajan a lo que se llama el 10%, 10 posibilidades de que pueda ganar. A 100 personas que van le dan un número diferente. Eso da un margen estadísticamente del 5 al 10% se maneja, de que pueda ganar. De esas 100 personas que van y hacen el chance, se lo ganan 5, 6, 10 personas. Esas, algunos vuelven y le dan la ofrendita. Dicen: mire, brujito tal,
hermano Pascual, entonces tenga su diezmito, su ofrenda. ¿Por qué? Porque usted como me ayudó, y entonces empieza a regar la voz. No, es que yo fui donde el hermano tal y me dio el número de chance, hijo de madre. Imagínense. No, han habido testimonios donde han llegado a la oficina, se les ayuda y han ganado la lotería. El problema es que no han vuelto. Los sigo esperando, los sigo esperando, de verdad que sí. Si se ve con alguno, que por favor. Sí, se han ganado 20, 10, 20, 40, 50 millones y no vuelven. Y a dar gracias. Entonces, no, de verdad. Entonces, la cuestión de que ellos desean siempre saber quién les hizo el trabajo. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué fue? Yo siempre digo, no importa quién fue, cuándo, cómo, por qué y para qué, lo importante es que usted salga adelante. ¿Por qué? Porque a mí me pasó, no señor, aguántese ahí. Usted se durmió, se fregó. Entonces, he tenido al principio, hace años, cometía la imprudencia de dar datos, digámoslo así. Y a veces la persona, yo voy a orar, yo voy a pedirle al Señor, yo voy a tratar, no sé qué. 2, 3 días después se le revuelve las tripas, se acuerda de todo lo que ha pasado y eso era un problema seguro. Entonces la venganza, a veces me han dicho y me han puesto plata en el escritorio, mire, yo le doy lo que sea, pero yo quiero que me le devuelva este trabajo a fulano de tal. Empezando de que la justicia es divina. Y cuando Dios cobra, sea tarde o temprano, que a veces uno dice, pero ¿por qué si ese anda también y yo tan llevado? Es el momento en Dios. Mire, yo he visto muchas veces que esos trabajos se devuelven de una forma de que toda la familia le dio cáncer, por ejemplo. Sí. A los hijos, y viera usted un hijo enfermo, por una pendejada, por una envidia, por ir a hacer un maleficio, Por rabia, por venganza, por envidia, por cualquier pendejada, porque es que nosotros a veces, bueno, la gente en general se mueve a veces por unos instintos muy primarios. Entonces, la justicia se deja en las manos de Dios. Uno lo que tiene que hacer es orar por los enemigos. Eso enseña Jesús. Y esa es una fuerza tan grande que todo eso se empieza a destruir. Y Dios es el que se encarga de dar la medida justa. Cuando usted devuelve un trabajo, usted quiere hacerle daño a la otra persona, una retaliación se llama eso, usted está tomando la justicia por sus manos. Entonces Dios entra y dice, hermanito, aquí usted se fregó porque usted no me dejó actuar a mí, actúe usted, mire a ver cómo va a salir de esa. Y por lo general no se sale bien. ¿Por qué? Porque eso se vuelve en guerra, se vuelven cosas muy feas. Entonces, algo que nosotros debemos de esperar es que la justicia divina llega, así se demore, sea tarde, o nosotros no sepamos cómo es, pero todo se deja en las manos de Is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. ¿Qué trae maldición a nuestra vida? Conjuros. El conjuro es las palabras, lo que usted decreta, lo que usted quiere enviar a los otros. Lo que estábamos hablando, esa fuerza divina que tenemos, que queremos que ciertas cosas sucedan en la vida del otro. Entonces yo lo maldigo para que tenga miseria, pobreza, enfermedad, lo que usted quiere pronunciar, eso se vuelve un conjuro. Brujerías, como la de mi abuela, en la cual hay una trayectoria hacia el futuro, hacia nuevas generaciones. Cuando hay esos trabajos, también se puede hablar de maldición, porque es como una cadena que tú llevas de muchas cosas negativas. Errores de nuestros antepasados. Si tuvimos un abuelito brujito, brujita, que les gustaba ir por allá a donde el tabaquero, la tabaquera, donde les gustaba hacerse cosas o mandaron a hacer otras. Miren, nosotros los colombianos tenemos una idiosincrasia muy fuerte y creencias muy fuertes de todos los lugares.
Aquí la brujería es muy fuerte, en el Chocó, en Cartagena, en Barranquilla, en la costa, en la Guajira, en el Tolima, en los Llanos, norte, Santander, lo que está Venezuela, Segovia, bueno, Nariño, Damasco, todo lugar. Y como aquí en Bogotá llegan todos, llegamos todos, somos mestizos, digámoslo así, regionalmente hablando, mi papá de un lado, mi mamá del otro, y vinieron y nació uno por un lado y aquí en Bogotá nació el otro. ¿Es así o no es así? Somos una mezcolanza de regiones. Exacto. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros no somos pueblos como Europa o Estados Unidos, que ellos tienen una genealogía, que ellos guardan su historia, guardan registros, guardan quién eran nuestros antepasados. Aquí no, aquí ya después del abuelo ya si vive alguno otro que cuente el cuento, se sabe. Por eso hay muchas cosas que nosotros llevamos, que cuando uno empieza a hacer el árbol genealógico, que ahorita vamos a hablar sobre eso, se encuentra con unas cosas que el tío Memo mató al no sé qué de la finca del otro lado y el otro le mandó a hacer. Uno encuentra tantas cosas que, como la familia de nosotros, a veces se sabe por partes, se cuentan, no se cuentan, sí se cuentan, no se cuentan, pero que nosotros llevamos. Ahora, tenemos que ver que nosotros somos una de los pueblos en el mundo más privilegiados genéticamente, porque los españoles fueron invadidos por muchos pueblos europeos, por los moros, y en el siglo más, IX. exacto, y más adelante por los moros. Después, ¿cuál era la condición para que vinieran a poblar este nuevo continente? Colombia y este continente. Era El oro, las decir, riquezas. le decían a los locos, a los presos, a los maniáticos, a lo más escogido de la grey española, lo más selecto. Vaya y pueble allá, vaya, lleve su semilla y mejora la raza y le perdonamos sus pecados. Llegó lo más inmundo de España. Claro, vamos a hablar cómo es. Vamos a hablar cómo es. Llegaron acá las indiecitas, bien bonitas, bien chuscas, con espejito ahí las conquistaron, y ellas como que no se negaron. Ellas siempre buscan extranjero, pero terminan con Producto Interno Bruto. Re bruto, yo puedo decir. De tanto que escogen, se quedan con nosotros. Exacto. Ay, entonces la India Catalina, que fue, claro, una vieja inteligente, dijo: en cambio de que nos vengan y nos maten, yo voy y me acuesto con el español, tenemos descendencia y se acabó el problema. Convencido que ellas no podían decidir, ellas fueron violadas. No. Unas sí, otras no. No todos los pueblos fue así. No todo en la conquista fue espada. Una parte sí fue, otra parte no fue. Las primeras conquistas que vino con Cristóbal Colón fueron pacíficas. Ya después sí fueron. Y los indígenas, los de acá, no es que fueran muy buenos tampoco. No eran las bellezas tampoco, unos santos. Los caribes eran fregados. ¿Sí? Aquí en Colombia, hasta en los tiempos modernos, en tribus por allá muy metidas del Amazonas y de otros lados, hasta caníbales todavía hay. Entonces no vamos a hablar de que somos los más... ¿Qué se llama por malicia indígena? ¿Ah? Hermano, con eso ya sabemos mucho. Y se... Claro. Tuviese mono, pues moros altos, ¿sí? Abajitos, morenitos. No, hermano, pues... Entonces, claro, y nos mezclamos, gracias a Dios. Porque en Estados Unidos fue muy diferente. Los ingleses llegaron, pero los ingleses no se mezclaban. Por eso hubo una desaparición étnica de los indígenas en Estados Unidos. Ahorita hace unos años le dijeron: ay, qué pena, perdónenos, había 100 millones, no, 100.000, o póngale un número, había tantos pueblos indígenas, los matamos en la colonización, le vamos a dar casi, le vamos a dar su reserva, van a tener unos bienes. Claro, se llega a Albuquerque, Nuevo México, Las Vegas, los invito a que vayan a la ciudad del pecado. Nevada.
Vaya y, claro, unos mega hoteles con mega casinos, ¿de quiénes son? De los pobres indígenas, ¿sí? Que son grupos de 10, 15, que quedan muy pocos. ¿Por qué? Porque el inglés tenía algo muy importante en su estructura, que era, es una raza inferior, yo la voy a destruir, la voy a esclavizar, pero nosotros no nos mezclamos. Exacto. Por eso usted encuentra el americano anglosajón todavía. Y para ellos es muy importante la descendencia, de dónde viene. Después de las migraciones y de la Primera y Segunda Guerra Mundial, vinieron muchos de muchos lugares. Entonces por eso Estados Unidos se conformó en colonias. Los alemanes, los ingleses, los irlandeses, los chinos, los taiwaneses, bueno, de todos, los franceses, pero seguían con los ingleses, tenían varias cosas, entre ellas el ahorro. Ellos eran muy ahorrativos y ellos pensaban a futuro. Por eso usted va a Estados Unidos y todo es grande, todo es proyectado. Yo no es que ponga más arriba Estados Unidos que Colombia o otro país, no. Cada país tiene sus bendiciones. Pero aquí nosotros llegamos a un estatus, por ejemplo, cuando hicieron la séptima, el arquitecto, un italiano, italo-colombiano, él dijo, no, eso hagamos la séptima por ahí hasta la 45 y no hagamos más. Eso en Bogotá, ¿para qué? Eso no va a crecer. Y ya van en la cara. Por eso usted ve la parte histórica de colonial y republicana y toda esa cuestión de la soledad, de Usaquillo, y ya de ahí para adelante todo es diferente. Y del sur para allá es... De la ¿sí? Mire, le pongo el caso de cómo piensan los americanos. Los americanos todo le dan valor, los ingleses americanizados. Ellos le dan valor y todo lo piensan en grande. Así se demore, sea difícil y sea jodido. Nosotros, si nuestros padres hubieran comprado en Suba, en Ciudad Bolívar, en Cazucá, en Usme, grandes terrenos, ahorita nosotros tendríamos plata. Pero ¿qué se pensaba? No, eso allá nadie vive, eso allá es un muladero, eso allá ¿quién va a construir? Vaya para Suba a ver cómo está esa vaina, váyase para San Mateo, para Soacha. O Sí, para Usme. Para Usme. O sea, ya no encuentra apartamentos sino de 70 millones para arriba. ¿Sí? Ellos proyectan, eso es una cosa, ahorran y proyectan. ¿Nosotros qué hacíamos? Bueno, en ese tiempo, pelear, tomar, tener hijos por ahí regados y no hacer más. Para ellos era muy importante la sangre y la tradición de toda la historia. Y ellos la tienen todo escrito. Para nosotros no, eso mi abuelo era Pérez y eso fue por allí, se comió una vieja en Cali y otra en Barranquilla y en otra en Cartagena y esa se conoció con un tío, mejor dicho. Habían familias españolas que sí guardaban ese linaje y son las que manejan el poder actualmente, de estatus, digámoslo así. Pero la mayoría de españoles se fueron mezclando con unos y con otros y eso fue un revuelto maravilloso que somos nosotros. Pero que nosotros tenemos una carga genética y de cadenas ancestrales, las tenemos y son fuertes. Por eso es que Colombia lleva tantos años en guerra y si no monta la guerra uno, la monta el otro, porque no, en nuestra sangre corre esa fuerza y esas cadenas, y eso es yo no me dejo y no me voy a dejar, y por qué tiene que hacer, y aquí se forma el problema. ¿Sí o no? Porque tenemos esas tendencias que son muy marcadas espiritual, material y físicamente. Errores de nuestros antepasados, errores personales, ir a brujos, ir a que le hagan el muñeco o la muñeca, ir a hacer brujería o pactar con el enemigo, o errores que uno comete porque se dio la oportunidad y se cometió. Eso van haciendo también que vaya evolucionando en cadenas. El árbol, construcción de un árbol genealógico. Ahora, la tarea, los que puedan para mañana, un cuadrito, traten de investigar
desde los orígenes que ustedes se acuerden. Yo me acuerdo de mi abuelo y de mi abuela, y que mi abuela era como medio caliente, y mi abuelo también. Eran como vivarachos. Ay, Dios mío. Y tratar de esos cuadritos colocarle, va haciendo ese árbol, bajando hasta los hijos, poniéndole los problemitas. Yo me acuerdo que mi abuelo era drogadicto, era alcohólico, era nervioso. Pero yo le voy a decir una cosa. Hay patologías que genéticamente se absorben y cosas que se absorben genéticamente. Y les voy a contar ahorita un caso mío personal. En los estresantes o muy nerviosos, porque mi papá era así, mi mamá era así, yo soy así y mi hijo es así. O sea, hay una integración en los genes. Entonces, en ese papelito van a hacer el muñequito, así les quede feo, van a escribir lo que ustedes, eso nadie lo va a ver, lo que ustedes quieran, pedirle al Señor esa liberación. Mañana vamos a hacer ese ejercicio. Es bueno uno investigar sobre el pasado. Hay cosas que investigando son feas, pero hay otras que liberan y le da a usted como una conciencia de qué es lo que sucede, que por qué hay cosas que yo tengo y yo no entendía, pero mi familia atrás traía esa misma descendencia. En la brujería pasa lo mismo, el abuelo le hicieron, el papá, el hijo y el nieto, y bueno. Es tan fuerte la parte genética, se las voy a explicar en esta forma. Con mi padre nos vimos 2 o 3 momentos de bebé, por ahí media hora, otra media hora, otros 15 minutos y ya. Porque por muchas cosas nos perdimos. Nos estuvimos buscando, él nos buscó, no nos encontró, nosotros también, por muchas cosas de la vida. El hecho fue que hace 5, 6, 7 años, ya no acuerdo, en varias partes de la vida traté de buscarlo y no lo encontré, pero hace 6, 7 años, estando en Estados Unidos, empecé a buscar, y bueno, empecé con el uno y con el otro. El internet y el teléfono ayudó mucho. Y porque el tipo andaba desaparecido. Más fácil usted encontrar a Pablo Escobar, sin agacha. Entonces se enterraba agacha. Entonces, se dio la oportunidad, hubo un reencuentro, estuvimos 10 días, y en esos 10 días yo no tenía fotos de él, ni nada de eso, ni él me mandó porque quería que nos encontráramos en toda esa cuestión. Somos 2 gotas de agua, idénticos, físicamente, la forma de pensar, la forma de actuar, los gustos, pensamientos, cosas que él había hecho, cosas que yo había hecho, forma de hacer las cosas, de analizarlas, hasta en lo espiritual nos comprendimos muy bien. Porque ya había una cuestión genética. Ahí fue cuando yo entendí que realmente los genes sí tienen una consecuencia. Porque eran igualitos. Tanto en la forma de ser, de pensar, de actuar. No, eran 2 fotocopias, digámoslo así. Y solo estuve con él de bebé, cuando tenía unos meses o algo así, unos par de minutos. Entonces no puedo yo decir, no, es que yo estuve toda la infancia con él, y es que como yo anduve para arriba y para abajo con el hombre, pues claro, no es que él me prendió todas las bañas. Gustos, formas de hacer de las cosas, cosas que yo había hecho y que él habían hecho, cuando se juntó eso, pues eso fue algo maravilloso. También somos de temperamento jodido, pero bueno, eso es otra historia. Pero eso es genético. Eso es genético. Entonces hay muchas cosas que nosotros traemos, tendencias de nuestros antepasados, que nosotros debemos ir. El ADN tiene una ventaja que usted lo puede transformar con la oración para las nuevas generaciones, para que esos síndromes complejos, cadenas, maldiciones, cosas negativas se puedan desarrollar. Pero hay que trabajarlo constantemente. Si usted es una persona terca, bueno, se tiene que mirar y analizar y decir, bueno, esto me sirve para esto, pero me daña lo otro. Pues tengo que buscar un equilibrio. Los que estén vivos, madre, padre, hermanos, tíos, y uno de chiquito le hablaban de pendejadas, y no le importaba. Ya uno crece
venga papá o venga tío, usted no se acuerda de una señora que venía, que usted me dijo que no sé qué, ah sí mijito, mire esto y ¿cómo así? Sí, pasó esto, sí, pasó eso ellos se vuelven chismositos también. Pero uno empieza a entender y a comprender muchas cosas. Entonces, empezar a escribir, anotar. Si tiene una grabadora, pues grabar. Porque a veces hacemos lo del teléfono roto, que se va distorsionando y se va cambiando, pero si usted coge a 2 o a 3 de su familia y le empieza a esculcar la vida, uno le da un dato, el otro le da otro, es como una investigación que usted va a hacer. Una gran fuente de información son las iglesias. Ellos guardan sus archivos y en esos archivos muchas veces para nosotros el registro civil es nuevo, digámoslo así, para trabajar y hacer todas las cosas. Antes era la partida de bautismo, para todo, hasta para sacar el pasaporte, el pase, la libreta militar. Antiguamente era para todo. Para hacer escrituras, usted tenía que tener su partida. Exacto. ¿Por qué? Porque ahí había notas marginales donde usted puede, al margen de la partida, escribir: se divorció, se casó, debe, lo persiguen, persiguió. Hay documentos que se pueden conseguir todavía, que están todavía, hay otros que ya están archivados o archivo muerto, hay otros que el fuego o saqueos o muchas cosas se han dañado, hay otros que ya los han digitalizado. Entonces es una herramienta en la cual uno puede buscar muchas cosas. ¿Por qué? Porque ahí viene especificado 3, 4, 5 nombres de los cuales usted puede hacer una relación de fechas y lugares y así ir buscando. Y el internet, que es una herramienta que a veces se puede ver una formación espiritual y eso va ayudando a romper cadenas genealógicas. Ofrecimiento, por ejemplo: Señor, esa carne tan rica que yo veo, puedo, quiero, pero no me la voy a comer porque te la voy a ofrecer para que rompas tal cosa de mis antepasados o tal cosa que no está bien en mí. Pero no es que a los 15 minutos, ¿sabe qué, chino? No, es que no me comí un churrasco porque no es que tenía que ofrecerlo. No, ahorita. Sacramentos. Los sacramentos ayudan mucho a ir rompiendo esas cadenas. Crecimiento espiritual personal, sacramentales, bueno, el agua, la sal, bueno, todo eso ayuda. Sigamos. No, ese es el libro. Bueno, personal. Dentro de nosotros encontramos: no, yo soy temperamental, yo soy agresivo, yo tengo depresión, todo eso lo podemos ir poniendo en ese árbol. Pintamos, bueno, digamos que esta es mi abuela, mi abuelo, digámoslo así, lo ponemos ahí. Si sé nombres los pongo, si no también, y pongo todas esas cosas que yo veo de mí, porque lo más seguro es que eso sea, que yo lo traiga gran parte de mis antepasados en mi ADN. También en la formación de la sociedad, ¿no? Donde vivimos, crecemos, pero un 80% es de la cuestión del ADN, lo que es cadenas genealógicas. Y hacemos ese mismo ejercicio. Si nosotros empezamos a trabajar la liberación de cadenas genealógicas, así no sepamos la historia completa, no encontremos datos o no encontremos nada, ¿sí? Podemos ofrecerle al Señor igualmente con lo que nosotros sabemos de nosotros. Un gran experimento es los hijos. Cuando usted tiene un hijo, usted tiene la capacidad de verlos y decir: oiga, pero es que este chino es igual a su papá, ¿no? Una fichita. Entonces usted ve: no, ese es de mal genio, ese es de... pero, oiga, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Los hijos a veces son espejos, ¿no? No son iguales a nosotros, exactamente no, pero hay muchas cosas que tienen en relación a nosotros. Entonces de ahí podemos sacar y decir: bueno, yo personalmente tengo esto, mis hijos tienen esto, yo lo voy a escribir y lo voy a poner en cadena de oración y voy a trabajar espiritualmente para que esto se desate. ¿Qué era lo que me ibas a preguntar?